Lucas capítulo 9, versículos 21 al 27. Si estamos ahí, vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice la Escritura: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Permítame titular el mensaje: implicaciones de una vida centrada en Jesucristo. Implicaciones de una vida centrada en Jesucristo. El Señor viene hablando, como siempre, de muchas cosas, pero en este caso se centra a hablar de lo que sería su muerte y su resurrección. Sin embargo, siempre pasaba que los discípulos no entendían muy bien lo que estaba pasando en realidad, ¿no? No entendían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que quería dar a entender el Señor. Y el Señor, sabiendo eso, pues no se quedaba como a explicarles, no a decirles: venga, lo que pasa, qué significa, sino que simplemente lo decía, hablaba de su muerte, hablaba de su resurrección conforme a la Escritura, y continuaba el tema en particular. Más adelante ellos entenderían, y no solamente entenderían, sino que plasmarían la muerte, lo que hablaba el Señor respecto a la muerte y la resurrección. El asunto es lo que está después de al haber anunciado esto en particular, ¿no? Lo que dice desde el versículo 23 en adelante. Obviamente, ¿por qué estas palabras van seguidas acerca de su muerte o del anuncio de su muerte y resurrección? Porque más adelante sus seguidores, obviamente, y en este caso en extensión hacia la iglesia, entenderíamos que el discipulado, o más bien el ir en pos del Señor, estaría sobre la base de su muerte y de su resurrección. Nadie puede hablar de una fe en Dios, una fe en Cristo, sin tener en cuenta la muerte y la resurrección. Sin embargo, no es el tema. No voy a hablar o enfocarme en la muerte y resurrección, sino en lo que el Señor menciona luego a partir del versículo 23, ¿no? Y por eso hablo de esas implicaciones de una vida centrada en Cristo. Ahora, creo que he mencionado, ¿no? Y voy a retomar esa ilustración. Es una ilustración, no es algo que haya ocurrido en la vida real, o no sé, pero había una iglesia que, como muchas, tenía el título, ¿no? El título de la iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia bautista, puede ser, pero tenía un eslogan, y el eslogan decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? Pero sembraron un árbol, y el árbol fue creciendo, ¿sí? Fue volviéndose frondoso, y con el tiempo ese eslogan ya no decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Las hojas el árbol fue creciendo, y con el tiempo el eslogan decía: nosotros predicamos a Cristo. Fue creciendo más el árbol y ya decía: nosotros predicamos. Luego fue creciendo y decía: nosotros. Y ya creció y desapareció el eslogan. Ahora, lo que quiero es que observe lo que puede empezar a ocurrir, ¿no? Lo que puede empezar a ser una iglesia cristocéntrica. De un momento a otro simplemente puede ser una iglesia que solo predique, que solo hable de la Biblia, temas morales o temas positivos.
Luego puede simplemente centrarse a ellos mismos y volverse una iglesia totalmente antropocéntrica y de esa manera perder toda su esencia de la vida cristiana. Mis hermanos y amigos no cristianos, estar centrado en el Evangelio de Cristo, tener una vida centrada en Cristo y su Evangelio, es lo que hoy en día debe entenderse como verdadero cristianismo. Y el término cristianismo, al término cristianismo no debería añadírsele la palabra verdadero, porque el cristianismo como tal simplemente es verdadero, solo que por causa de las falsas enseñanzas, por causa de esos pseudo predicadores dirigiendo pseudo o falsas iglesias con el título de cristianos o de evangélicos. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de que a causa de estas falsas iglesias, por causa de falsos predicadores, debemos hacer la aclaración, debemos usar un nombre tan completo, tan claro como cristianismo y tener que añadirle un apellido verdadero, aunque él de por sí ya sea verdadero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Así como pasa con el tema de los alimentos hoy en día, la leche deslactosada, el café descafeinado, lo peor que hoy en día tenemos es un cristianismo sin Cristo. Eso ya no es cristianismo. Sin embargo, tenemos que hablar acerca de, amados hermanos, el verdadero, por eso, el verdadero cristianismo. No porque haya, como digo, rangos de cristianismo, hay uno solo. El problema es cuando estos lugares donde se profesa cristianismo, su mensaje central o lo que ellos toman como el Evangelio de Cristo comienza a ser diluido por el humanismo o por el legalismo o por el materialismo. Y es por esto que para estar ubicados en este cristianismo verdadero se requiere pues una postura de gran diligencia, de absoluta abnegación, de rechazo a los placeres de este mundo y de una perseverante disciplina espiritual. Repito eso. Es por esto que para estar ubicados en este cristianismo verdadero se requiere una postura de gran diligencia bíblica, de absoluta abnegación, de rechazo a los placeres de este mundo y de una perseverante vida espiritual. Hermanos, el ser humano, incluyendo a muchos que profesan cristianismo, se han conformado con una mera aceptación de la existencia de un Dios que para ellos los va a salvar, primeramente una mala vida acá en esta tierra y luego están seguros de una mala vida en la eternidad. Pero esto hace que su objetivo en el evangelio de su profesante fe o cristianismo se esté enfocando solamente ¿qué? En lo económico, en la salud, en los triunfos terrenales y de esa manera alardear de una supuesta fe. Sin embargo, hermanos, una vida centrada en Cristo y su evangelio requiere dar todo de nuestra vida, porque Dios exige no solamente ser nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, y de esa manera entonces asumir, tomar todo el control de nuestra vida. Es por eso que después de que alguien abraza, hermanos, a Cristo y se centra en su evangelio, tal persona no puede seguir siendo la misma. No puede seguir viviendo de excusas para seguir al Dios verdadero. No puede seguir viéndolo a Él y su palabra de la misma manera apática como alguna vez lo ha visto. Y dicho esto, voy a mencionar 5 implicaciones, o como me atrevo a llamarlas, verdades absolutas con respecto a lo que significa poner o centrar la vida en el Evangelio de Cristo o en Cristo y su Evangelio. 5 verdades que deben identificar la vida de aquel que profesa tener su vida centrada en Él. Y no porque las diga yo, porque las estoy predicando, sino porque esas se reflejan en nuestro texto leído. Y de antemano quiero dejarle algo por entendido. Estas 5 implicaciones o 5 verdades absolutas no tienen como objetivo exaltar el ego de nadie en este lugar, ni mucho menos levantar su autoestima si la tiene baja. Al contrario, le va a bajar el ego de una manera deprimente pero realista.
con el objetivo de ayudarle más bien a entender que ciertamente Dios nos escogió de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más débil, de lo más necio, para exaltarnos al salvarnos y hacernos hijos de Él. Permítame entonces, comienzo con la primera de las 5 implicaciones. En el Evangelio, el mensaje central de las Escrituras es Jesucristo, no usted. En el Evangelio, el mensaje central de las Escrituras es Jesucristo y no usted. Note lo que dice el versículo 23. ¿Cómo dice o cómo inicia? Y decía a todos, si alguno quiere venir, venga. No, note el énfasis. Si alguno quiere venir, ¿qué? En pos de mí. En pos de mí. Y en medio, hermanos, de una era tan antropocéntrica, es decir, tan centrada en el hombre, hay que dejar por entendido que nosotros no somos el mensaje, no somos el objetivo del mensaje de las Escrituras. Que el protagonismo está en Dios, está en Cristo y solamente en Él. Incluso hay que decir que en el mensaje redentor de las Escrituras, el hombre entra a ocupar más bien un lugar de antagonista que de protagonista. Pues su comportamiento, tal como lo muestra la Escritura, es totalmente de un enemigo de Dios. Porque mientras el hombre afirma creer en Dios, a su vez le desobedece en sus mandamientos y quiere y se deleita además viviendo conforme a sus caprichos mundanales y no conforme a la voluntad de Dios. Y aun cuando es cierto, hermanos, que las Santas Escrituras plantean instrucciones de cómo debemos vivir y mandamientos que tenemos que obedecer, eso en ninguna manera nos convierte en personajes centrales en el Evangelio. Y por ello no debemos pensar en Cristo como estando detrás del hombre, ¿no? Porque así lamentablemente me lo enseñaron, así lo expuse y así lo llegué a escuchar en muchas ocasiones. Presentando a Cristo como detrás del hombre, suplicándole que por favor no le haga más daño con su indiferencia. Y que más bien le siga para que Él pueda estar feliz allá en su trono. Hermanos, al contrario. Es el hombre a quien se le llama a ir en pos de Cristo para postrarse ante Él como su Señor y recibir así la salvación. Y es por esta razón, hermano, cuando mi interés con respecto a las Escrituras, cuando el interés de alguien con respecto a las Escrituras es saber qué planes maravillosos y terrenales Dios tiene para él, es ahí donde esa perspectiva respecto a las Escrituras está demasiado fuera de lugar. Y lo aclaro, no es que esté mal que usted quiera saber qué dicen las Escrituras acerca de usted o que usted quiera saber por medio de ellas cómo mejorar su forma de vida. Lo hay. Proverbios te da consejos de cómo vivir. El problema es cuando la persona quiere encontrar una respuesta bíblica que se acondicione o amolde a sus caprichos humanistas. ¿Sabe cuántas personas que sé que no son creyentes, a cada rato veo cómo suben frases de predicadores, de pastores de iglesias grandes y las suben a sus estados como estando de acuerdo con ello, pero la razón por la cual lo hacen es porque ese mensaje es totalmente humanista y está acorde a su antropocentrismo, a su vida centrada en ellos mismos. Permítame darle un ejemplo de ello. Un buen ejemplo de esta mala percepción lo podemos hacer con 1 Samuel, capítulo 17. En donde nos encontramos con la famosa historia de David cuando retó y mató a Goliat, el gigante filisteo. ¿Y por qué lo digo que es un buen ejemplo? Porque la forma en como algunas congregaciones contemporáneas han tomado esta historia de las Escrituras es una gran muestra de lo que estoy mencionando. Porque en esta historia, un enfoque centrado en el hombre ve a David de la siguiente manera. Y permítame, le hago un breve mensaje carismático. Hermanos, David fue alguien que no se dejó llevar por el temor, según leemos en 1 Samuel 17, sino que creyó en sí mismo y con la ayuda de Dios venció a Goliat. Porque todos, hermanos, todos tenemos gigantes llamados Goliat en nuestra vida. Gigantes a quienes debemos derrotar. Tal vez sus gigantes sean sus debilidades,
pecaminosas, su propia economía escasa, su relación difícil matrimonial, la enfermedad que está sobrellevando, son puros gigantes que debemos vencer y lo podemos hacer. Y es nuestro deber, hermanos, no temer a los gigantes, no temer a esos gigantes a nuestro alrededor. Debemos confiar en que podemos hacerlo. Podemos vencerlos. Confiemos en Dios, porque Él no dejará, mis hermanos, que nuestro buen nombre esté avergonzado. ¿Cuántos lo creen? Tomaré entonces las 5 piedras simbólicas que David tomó, que Él me ha dado también a mí para enfrentarme a ellos, y los derrotaré, y sabrán mis enemigos que en mí hay un campeón y gladiador en potencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es lo que enseña la Escritura? Y permítame decirle, absolutamente no. Pero este mensaje es el que constantemente usted va a escuchar en iglesias carismáticas, aún en iglesias pentecostales o neopentecostales. Al entender esta historia a través de una perspectiva centrada en Cristo, nos daremos cuenta que eso no es el mensaje, por ejemplo, de un texto como Goliat. Porque cuando centramos, hermano, nuestra vida en Cristo y entendemos el mensaje del Evangelio, comprenderemos que al igual que David somos nada ante las circunstancias que prueban nuestra fe. Porque eso fue la guerra de Israel contra los filisteos con su Goliat, con su gigante. Sin embargo, los israelitas olvidaron la grandeza de su poderoso Dios y prefirieron esconderse en su campamento, en donde estaban completamente aterrorizados de Goliat. Por ello, en medio de tal prueba que no pasaron los israelitas, ¿qué hizo Dios sino en su gracia y misericordia levantar a un joven sin la capacidad física para derrotar a un gigante? Porque si hubiésemos puesto a Goliat y a David de tú a tú, Goliat se lo traga entero con papa y yuca. Pero lo que hizo el Señor fue levantarlo para demostrarles que las victorias no se obtienen por la capacidad de la fuerza humana, sino por el poder del santo Dios. Y esto lo podemos demostrar en las mismas palabras de David ante Goliat. Acompáñenme un momentico, tan solo un momentico, al texto de 1 Samuel 17, verso 45 al 47. No me estoy olvidando del texto, solamente quiero darle un ejemplo de lo que es centrar la vida en Cristo, y que en el Evangelio el mensaje central de las Escrituras es Cristo y no nosotros, hermanos. Noten las palabras de David en los versos 45 al 47. Dice, si estamos ahí, 1 Samuel, capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo con mis capacidades, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un joven capacitado, que hay un Dios, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación el campeón que de mí. Que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Hermano, note que David no dijo que la tierra sabría de un gran joven llamado David, que no se dejó gritar de ningún gigante. David no dijo que él tenía la capacidad para derrotarlo y por ello lo vencería. David siempre reconoció en nombre de quién iba y por quién lo vencería. ¿Y cómo se conecta eso con Cristo? Que al igual que Dios levantó a David para que representara a los miedosos e incapacitados israelitas y combatiera por ellos, Dios también nos concedió un mejor representante para que combatiera por nosotros, y este es Cristo nuestro Señor. Él se levantó como nuestro mediador, como aquel que pelearía por nosotros y como aquel que venció en la cruz del Calvario a Satanás, sus demonios y al pecado en nuestro lugar. Pues nosotros, miedosos e incapacitados, no podríamos hacerlo. Y de esta manera, por Cristo somos más que vencedores, y la gloria así es para nuestro buen Dios. ¿Nota cómo la historia deja de centrarse en el hombre para solo mirar a Cristo? Y así hay muchas historias de las Santas Escrituras, hermanos, que hoy en día los predicadores materialistas de este deprimente y putrefacto evangelio de la prosperidad han alterado para hacerlas ver como que están centradas en el hombre, como que Dios está a favor de ellos o está al servicio de ellos. Pero permítame dejarle por entendido que las Escrituras
Si bien sí hablan acerca de nosotros, como ya lo dije, hablan de nosotros como criaturas viles, necias e incapacitadas para obtener algún bien espiritual. Y si bien somos merecedores de algo, sí, lo somos de los juicios y castigos de Dios. Es por ello que las Escrituras no son un manual de instrucciones sobre nuestras victorias y grandiosas capacidades y pasos para llegar al éxito. Las Escrituras, hermano, son la gloriosa narración histórica y redentora de Cristo y lo que Él, por voluntad de Dios, vino a hacer para su gloria y beneficio de nosotros. Hermanos, en el Evangelio el mensaje central es Cristo, no nosotros. Esto nos lleva a nuestra segunda implicación. En el Evangelio el llamado no es a la comodidad, sino a la abnegación. El llamado no es a la comodidad, sino a la abnegación. Note lo que continúa diciendo el versículo 23. Luego de que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue diciendo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunos piensan que estar centrado en el Evangelio significa enfocarse solo en lo que Jesús hizo por nosotros e ignorar lo que Él nos ha mandado a hacer. Y si bien Dios no necesita de ninguna de nuestras obras para salvarnos, no significa, hermanos, no significa que Él no demande algo de nuestras vidas. Debemos estudiar todo el consejo que la Escritura nos presenta, pero con el lente correcto, con el fin de entenderla, mis amados hermanos, para que de esa manera podamos saber cuáles son nuestras prioridades en orden, y al hacer eso podemos ver con claridad cómo todo lo demás cae en su lugar alrededor del Evangelio, y cómo el Evangelio tiene demandas para nuestra vida. El Evangelio puede ser un indicativo, sin duda alguna, pero la Biblia está llena de imperativos, y en el Nuevo Testamento, y sobre todo las cartas apostólicas, hay imperativos alrededor del Evangelio. Por eso, al centrarnos en el Evangelio de Cristo, no podemos ignorar los mandamientos de Dios. Al contrario, nos damos cuenta que por causa del Evangelio, el Señor nos ha hecho libres para hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Qué cosa? Vivir licenciosamente sin ser condenados. No. Antes no podíamos hacer algo. No podíamos vivir para Dios y agradarle. Y ahora en el Evangelio podemos vivir para agradar a Dios, obedeciendo sus mandatos. Pero siempre sabiendo que es en Cristo quien está centrada en nuestra vida. Por eso, hermanos, la centralidad del Evangelio es incómoda, porque no deja espacio para ser pasivo o perezoso. No te permite quedarte letárgico, inmovilizado por tu pecado. Al contrario, ¿qué hace? Te empuja, te da poder para obedecer verdaderamente al Señor y caminar en santidad, agradándolo a Él. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por eso Pablo, ahí mismo en Gálatas, dice, por eso lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo, por Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La vida, hermano, en el Evangelio es un llamado a la abnegación. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y cuando el Señor tomó la cruz, ¿para dónde iba? ¿Hacia dónde iba? Hacia la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Tome su cruz. Muere cada día. Eso es lo que está diciendo. Y no sé si recuerda o si ha estado en esos sermones, pero lamentablemente cuando hay gente que hablaba, predicadores que hablaban de tomar la cruz, ¿qué decían? ¿Cuál es su cruz? ¿Su esposa? ¿Sus padres? ¿Su trabajo? ¿Sus suegros? ¿Cómo pueden llegar a ese punto, a ese tipo de interpretaciones? Tomar la cruz es tomar nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa y matarla, asesinarla cada día de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que de esa manera sigamos al Señor. Como ya lo leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La tercera implicación es que en el Evangelio
la vida no es la que hay en nosotros, sino la que está en Cristo. En el Evangelio, la verdadera vida no es la que hay en usted, sino la que está en Cristo. Esto basado en el versículo 24. Note lo que dice. Verso 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y es algo paradójico, ¿no? ¿Quiere salvar su vida? La va a perder. ¿Quiere perder su vida? Pero por causa de mí, la va a salvar. En su mayoría, hermanos, los seres humanos creen que tener vida se limita al disfrute de los asuntos materiales. Es decir, si tienes el dinero de tal manera que puedas llevar a cabo tus anhelos, como comprar ropa, vehículos, pagar tus recibos, acceder a tecnología, etcétera, entonces eso es vida. Eso no es vida, eso es un bidononón, dicen algunos. O también están los ambientalistas, ¿no? Que te hacen creer que vida es el disfrute de la naturaleza, porque Dios es la naturaleza. ¿Sí? El árbol es Dios, el río es Dios, el pasto es Dios, y si tú te conectas con la naturaleza, entonces estás llenándote de vida, de divinidad, dicen ellos. Y para muchos, aunque no sean ambientalistas, el objetivo de sus vidas es vivir de paseo en paseo. Y eso es deleitoso, no se niega. Pero creer que eso y más y nada más que eso es vivir de verdad, es un total error. Yo llegué a conocer personas que hoy en día ya no están en el cristianismo. Me decían, no voy a la iglesia. Es que tuve una semana estresada, necesito pasear. Y lo único que me saca ese estrés es ir a pasear. Piscina o piscilago, naturaleza y ya. Y yo decía, pero, dice, hermano, sentémonos, ¿cómo el Señor no te puede suplir eso? No estoy en contra de eso. Claro que hay que descansar, claro que hay que vacacionar, pero cuando todo eso se tergiversa y pones por encima de Dios esas cosas, te olvidas de tu vida espiritual por esas cosas, creo que ahí es el error. Bueno, es la consecuencia. Esta semana pasada hablamos con el hermano Juan Carlos acerca del ciclismo. Y yo decía, yo conocí personas, o una persona solamente fue que se metió en el tema del ciclismo, y al punto de que habían domingos que no iban por ir al ciclismo. Y yo decía, hermano, pero mira, yo generosamente lo llamaba hermano, porque hoy en día ya no está en el cristianismo. Y decía, no, pastor, mire, es que yo vivo estresado. Y el ciclismo saca todo ese estrés de mi vida y me deja descansado. Y pues lamentablemente es el día domingo en la mañana. No, pues lamentablemente. Entonces, pues yo a veces intento llegar, pero me da pena. No, al final, ¿qué pasó? Se enfrió y no volvió. Tuvo problemas con la familia, dejó a la familia, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que no son todos los casos, pero el problema, amados hermanos, es cuando la gente que vive aferrada al sistema materialista de este mundo se imagina que las posesiones materiales, el placer carnal o el prestigio y la fama pueden darle la paz y satisfacción interiores que está buscando. Sin embargo, esa estrechez de su horizonte hace que su alma sea más y más pequeña, porque el hombre sin Cristo desea y desea y desea una buena vida en este mundo, pero si conociera lo que Cristo ofrece, si su vida estuviese centrada en Cristo, se daría cuenta que se está conformando con muy poco al desear en gran manera las cosas de este mundo. Así que es un problema de perspectiva, y por ello, aunque el hombre en este mundo busque y sin duda logre disfrutar de todas las cosas que este mundo le ofrece, tales cosas, por muy costosas que sean, por muy agradables que sean, nunca se compararán con las riquezas y tesoros que el eterno Dios nos tiene en su Hijo Jesucristo. Como alguien diría en alguna ocasión, se termina renunciando a la primogenitura por un plato de lentejas. Así que el hombre que busca obtener vida en este mundo, finalmente, ¿qué pasa? Como dice Cristo, la pierde. El quien quiera salvar su vida, la pierde. Porque fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay vida. Él es la vida. Y es por eso que cualquier cosa que usted le dedique o rinda su vida, haciendo que eso sea algo indispensable para usted tener paz y tranquilidad y gozo, entonces eso se ha convertido en un ídolo para usted.
sea que estemos hablando del dinero, trabajo, abundante economía, la familia, cónyuges, hijos, el descansar o aún su salud. Los seres humanos, incluyendo a los que profesamos la fe cristiana, tenemos la capacidad, como dirían ciertos predicadores, de convertir cualquier cosa en un ídolo. Dijo Juan Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica para crear ídolos, objetos de adoración. Y permítame decirle esto, no precisamente tienen que ser cosas pecaminosas, sino que si se colocan en el lugar que no les corresponde, entonces terminarán tomando el lugar que solo le pertenece al eterno y santo Dios, lo cual es obviamente pecado contra el Señor. Hermanos, en el Evangelio de Cristo, la vida no es la que hay en mí, o la que yo consiga por mis propios medios, sino y únicamente la que Dios nos concede en Cristo. Por ello tener, hermanos, una vida centrada en el Evangelio, ¿qué significa sino rendir nuestras prioridades, nuestras agendas, nuestros valores, nuestros presupuestos, nuestros proyectos, derechos, cónyuge, hijos, amistades y emociones a la causa de Cristo? Permítame fortalecer con Marcos 8:35, que es el pasaje paralelo al que hemos leído de Lucas 9:24. Y lo cito, es porque Marcos dice así: todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Añade, y del Evangelio la salvará. Hermanos, perder la vida por Jesucristo para que en Él ganemos la verdadera vida significa que no vivamos nuestra vida sino la de Él. ¿Y por qué Cristo lo plantea de esa manera? Porque el mundo cree eso. El mundo cree que la vida cristiana es lo peor, es lo más harto, y que nosotros estamos predicando el Evangelio a otros es porque estamos tan aburridos y tan hartos con nuestra vida cristiana que queremos que otros también sufran como nosotros sufrimos, y por eso los invitamos a la iglesia. Por eso les predicamos el Evangelio, porque no quiero sufrir solo esa carga del Evangelio. Ellos creen que la vida cristiana es para la gente aburrida, harta de la vida, y entonces como no tiene nada más que hacer y no tiene nada que gozarse, sino vuélvase cristiano evangélico. Y por eso el Señor lo plantea de esa forma: el que quiera salvar la vida, la pierde, pero el que la salva por causa de Él y su Evangelio, ¿qué hace? La salva realmente. Por eso la gente que decide no seguir a Cristo solo porque no ve un regalo materialmente costoso o exquisito, en realidad no sabe lo que pierden por estar menospreciando las gloriosas y eternas bendiciones que Dios ha concedido en su Hijo Jesucristo. Yo recuerdo en alguna ocasión un hombre, todavía está vivo, creo que le hacen diálisis, y me mandó a llamar. Y eso que en ese tiempo era carismático todavía, pero estaba conociendo algo. Creo que la respuesta mía hacia él fue porque estaba conociendo ya parte de la reforma. El hecho es que él me llamó y me dijo, y el hombre pues, en su momento, no sé ahora, pero tenía buena economía, y me dijo: pastor, necesito que ore por mí, y si Dios me sana, yo le sirvo. Es más, le voy a ofrendar mucho a su iglesia. Y yo le dije: no voy a orar por usted. No quiero orar por usted. Entonces me dijo: uy, pastor, ¿cómo así? ¿Por qué no orar por mí? Me dijo, le dije: porque usted no va a condicionar a Dios. Porque usted no puede pretender comprar a Dios. ¿Cómo así que si Dios me sana le sirvo, y si Dios me sana le voy a dar una buena ofrenda? ¿Usted cree que la iglesia es qué? ¿O que Dios es qué? ¿Que Dios está vivo de su dinero? Tú debes llegar a Cristo y Él verá si te quiere sanar o no. Y tú debes servirle aun cuando termines muriendo por tu enfermedad. Pero no puedes pensar de esa manera, y no puedes tratar a Dios y a su iglesia de esa forma. ¿Sabe cuáles fueron sus palabras? Hubiese querido que sus palabras fueran: oh, pastor, tiene razón, mucha razón, me arrepiento de mis pecados. Sus palabras fueron estas: ah, bueno, ustedes se lo pierden. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque hay gente que la vida es esta, pero en el Evangelio la verdadera vida es la que está en Cristo y no en nosotros o alrededor de nosotros. Mi llamado es entonces, hermano, que usted mire, y todos aquí presentes miren hacia el Evangelio que nos concede Dios por medio de Cristo el Señor, y sientan mediante la fe en Él el gozo de saber lo que Cristo como Salvador y Redentor ha hecho por usted.
y puede hacer por usted. Y todo lo que se logró en la cruz del Calvario puede ser para usted si usted se rinde a Él. Muy acertadamente dice uno de los cánticos que entonamos: unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Eso me lleva o nos lleva a la cuarta implicación. En el Evangelio, las motivaciones no se hallan en este mundo, sino en las glorias eternas con Cristo. En el Evangelio, las motivaciones no se hallan en este mundo, sino en las glorias eternas con Cristo. Y eso basado en el versículo 25. Note lo que dice. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fácilmente podemos afirmar, hermanos, que la centralidad del Evangelio verdadero es Cristo mismo. Sin embargo, podemos a la misma vez estar viviendo, sea como legalistas en la práctica o como demasiado permisivos ante nuestras inclinaciones pecaminosas. Por ello, cuando menciono que una de las verdades que debe comprender alguien que profesa una vida centrada en Cristo, no me refiero a que esa es una de las verdades que, de alguien que profesa tener una vida centrada en Cristo, no me refiero a que usted deba llevar una vida miserable, sin gozo acá en la tierra, sin proyectos, sin deseo de salir adelante, sin anhelos de tener una familia o darle una mejor vida terrenal a la que ya tiene. Sin duda, no es lo que yo quiero decir cuando digo que las motivaciones en el Evangelio no se hallan en este mundo, sino en las glorias eternas con Cristo. Pero sí me refiero a que este mundo nunca nos va a dar una plena satisfacción. Una satisfacción tan grande como para mantenernos fieles y rendidos a Dios mediante Cristo. Las motivaciones que este mundo te las da, es para vivir en este mundo. Las motivaciones en Cristo se nos reciben exclusivamente de parte de Él. Y me parecen apropiadas las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 al 13. Palabras que obviamente son inspiradas por Dios cuando Él dijo lo siguiente. Filipenses 4, 11 al 13, lo voy a leer. He aprendido a contentarme, dijo Él, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué, Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Evangelio, hermanos, las motivaciones no se hallan en este mundo. Por eso la Biblia nos presenta la esperanza del creyente. ¿Y cuál es la esperanza bendita del creyente? Su segunda venida, en donde todo esto será restaurado y donde todo eso que el Señor logró en la cruz del Calvario se nos dará a nosotros de manera plena y total. Pero no podemos jamás, hermanos, centrar nuestra motivación o buscar motivaciones en nuestro peregrinaje en este mundo. Entonces, así como el versículo 24 es un argumento del llamado que el Señor Jesucristo hizo en el versículo 23, ahora este versículo 25 es un argumento reflexivo de la gran realidad de que todo aquel que pretenda salvar su vida en este mundo finalmente la perderá. Observe, otra vez versículo 24 de Lucas 9. Note lo que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Señor, ¿por qué dices eso? Ok, pues porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y por eso menciono que el versículo 25 es un argumento reflexivo, pero también una advertencia. Porque lamentablemente en los no cristianos se observa esta insensata tendencia a profesar fe o a decir que ellos creen en Dios, en Cristo, pero sin soltar los placeres de este mundo. Algo que en el no cristiano es normal. Están muertos en sus pecados, están ciegos espiritualmente. Lo lamentable es cuando esta insensata tendencia, hermanos, se observa en el creyente.
Sin duda esto es debido al falso y humanista evangelio predicado en muchos púlpitos, por el cual existe una real y dañina tentación de profesar a Cristo como su Salvador, mientras que al mismo tiempo centran la confianza de su salvación en sus acciones moralistas y esfuerzos humanos. Esto les provee una falsa confianza de que sin duda cuando mueran entonces el eterno Dios les dejará entrar a la eternidad sin ningún problema. Pero eso es un pensamiento bastante terrible. Y por ello Lucas más adelante escribe oraciones como esta, Lucas 12, 13 al 21. Voy a citar especialmente el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Citando la parábola del rico insensato. Y en esta parábola, si la quiere leer para su casa, podemos ver las motivaciones de aquellos que viven aferrados a los asuntos de esta vida. ¿Qué cita esta parábola? Un hombre que tiene mucha plata, mira todo lo que tiene y dice, ¿qué hago? Voy a ayudar. No, ya sé, un granero más grande para tener más todavía. ¿Y cuál fue la voz del Señor? Necio. Esta noche viene a perder tu alma. ¿Y todo lo que has provisto? ¿De quién será? Y en Lucas, más adelante, capítulo 18, versículo 9, narra lo que es la parábola del fariseo y el publicano. Y Lucas dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Y en esta parábola vemos las motivaciones de aquellos que confían en sus supuestas buenas acciones. Lo triste, hermanos, es que no se puede negar que tanto en el mundo como en el cristianismo presente hay de los dos tipos de personas. Gente que confía en sus riquezas y esa es su motivación para agradar a Dios o para supuestamente vivir en Dios. Y otros que confían en sus obras, en su moralidad, para creer que están bien delante de Dios. Por lo tanto, si su motivación principal para aceptar el Evangelio o para obedecer a Dios es algo diferente a seguir y servir a Cristo, entonces con toda probabilidad usted está centrado en otra cosa o persona que no es Cristo y su obra sacrificial. Y por eso permítame añadir lo siguiente, que la verdadera centralidad del Evangelio de Cristo no nos presenta como motivación la solución de cada uno de nuestros problemas terrenales, sino y más bien lo que hace presentarnos o darnos como motivación son los logros salvíficos de Cristo en la cruz del Calvario y las glorias eternas que recibiremos cuando estemos eternamente con nuestro Dios por toda la eternidad. Como bien se nos presenta en la Escritura, Cristo, mis hermanos, es el mayor y la más suprema bendición en quien están escondidos todos los tesoros terrenales. Porque solo por Cristo, como dice el apóstol Pedro, solo por Cristo se nos espera en los cielos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Así que, hermanos, en el Evangelio entonces, nuestra motivación no se halla en este mundo, sino en las glorias eternas con Cristo. Tenemos su venida y la restauración de todas las cosas. Esas promesas son firme ancla para nuestra alma. Y esto nos lleva, o con esto llegamos a nuestra última implicación de tener una vida centrada en Cristo, su Evangelio. Y es que en el Evangelio la fe no se limita a la confesión, sino que se extiende a la convicción. La fe no se limita a la confesión, sino que se extiende a la convicción. Versículo 26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermano, yo no sé a usted, pero a mí estas palabras me causan terror. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Y esto me lleva a recordar cuando en Mateo 7 el Señor habla de aquellos que en el día del juicio llegarán a Él y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Y qué les responderá el Señor? Nunca los conocí. Ahora, el asunto es que obviamente ellos estarán hablando de lo que hicieron, pero no hablan de lo que no hicieron, y fue tener al Señor por encima de todo. Dios nos guarde, mis amados hermanos. Dios te guarde a ti, mi amigo no creyente, en este día, porque
vienes a una iglesia y te aseguro, esa es una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, de sana doctrina, pero no por haber entrado o no por ir a unos cuantos cultos acá, ya tú eres salvo. Ya con eso tienes entrada al reino de los cielos. La fe no se limita a confesar. Empieza por ahí, se extiende a la convicción. Cristo habla de aquellos que se avergüenzan de Él. Y avergonzarse de Jesús significa estar tan orgulloso de su propia vida y sus anhelos que no quiere tener nada que ver con Él, ni con su buena profesión, ni con su buena, perfecta y agradable voluntad. Avergonzarse del Señor significa preferir amoldarse a este mundo para no ser rechazado por Él, que será amoldado por el Señor. Significa llevar una vida de la cual este mundo se sienta agradado, aun cuando eso implique el desagrado de Dios. Avergonzarse del Señor significa abrazar sus propios conceptos y argumentos antes que abrazar las palabras del Señor y tener fe en ellas, las cuales sí dan esperanza. Pero esto pasa porque a veces simplemente, por eso se hace distinción entre el que es cristiano y entre el que solamente profesa ser cristiano. Hay gente que por el momento vemos o los podemos tomar como profesantes porque al final no sabemos. Hay quienes fueron profesantes del cristianismo, ya no lo son, porque decidieron irse tras sus propios conceptos, argumentos. Pero hay quienes siguen profesando fe, aun cuando en sus corazones están alejados del Señor, aun cuando en sus corazones siguen su propia voluntad. Pero mis hermanos, el cristianismo real no solo acepta que Cristo es Señor y Salvador, sino que estando convencido de ello, quienes lo profesan, quienes lo creen, viven en pos de ello, piensan en pos de ello, hablan en pos de ello, actúan en pos de ello. Porque su cristianismo no es una mera confesión, es una convicción. Ahora, mis hermanos y amigos, esto no es para que si usted está actuando de manera incorrecta, entonces escuche el consejo del diablo. ¿Para qué vaya a hacerme morcillas a mí? No vuelva más por allá, dedíquese totalmente al mundo. Eso le está diciendo el diablo, el enemigo, Satanás, los demonios, o tal vez su propia mente. Sí, tiene razón el pastor, yo por allá, no, todo mal creyente, todo mal profesante, mejor me voy al mundo a volverme un mejor pecador. No, yo no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo, si no vas a vivir un verdadero cristianismo, no vuelvas por acá. Te estoy diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si estas palabras te confrontan, espero que sí. Si estas palabras te muestran como un espejo diciendo, wow, estoy mal en convicciones, estoy mal en implicaciones, entonces reacomoda tu vida, ríndete al Señor, vive para Él, empieza a vivir para Él. Hermanos, para los cristianos la segunda venida de Cristo es su esperanza, porque somos su iglesia que le espera. Pero para los no cristianos, la segunda venida de Cristo será de terror, porque aunque no lo crean, cuando Él venga, vendrá con la espada de juicio y castigo en su mano. Hermano, le pregunto, ¿su cristianismo es mera confesión o también es una gran convicción? Espero que sea también una gran convicción para su vida. Y para no dejar en el olvido el verso 27, porque está ahí presente, note que el verso 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, en el verso 26, note que el verso 26 se refiere a la consumación final del reino de Dios, cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero el verso 27 se refiere a su principio, al inicio, al comienzo del reino de Dios. Es decir, que el Señor está diciendo que algunos de aquellos a el Señor está diciendo que algunos de aquellos a quienes está hablando serán testigos de ese principio. Ellos van a ver el reino de Dios y serán testigos de su poderosa manifestación y su venida con poder. Se afirma que como estas palabras fueron dichas antes de su muerte en la cruz, entonces con toda probabilidad el Señor está haciendo referencia, por un lado, a su gloriosa resurrección, lo cual es un acto de poder divino. Cristo muere, pero será levantado entre los muertos. Pero también se refiere a su ascensión a los cielos para ser poderosa y nuevamente entronado a la diestra del Dios y Padre. De donde cuando vuelva a estar presente con nosotros, lo hace desde su poderío, de su divinidad, desde su reino. Recuerde que Cristo dijo, cuando antes de ascender dijo, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Apocalipsis dice que Él se mueve en medio de la iglesia, nuestro Señor.
Pero también hace referencia, mis amados hermanos, a aquella promesa del Padre en el día del Pentecostés, en donde Cristo envía el Espíritu Santo para ser derramado y en donde su iglesia recibe poder de lo alto, y a partir de ahí la iglesia empieza a ser participante de tanto la manifestación como la extensión del reino de Dios, donde la extensión del reino de Dios no se limitó solamente a 120 personas, sino que empezó a extenderse por toda Judea, Jerusalén, Samaria y todo Roma en aquel entonces. ¿Qué vimos como conclusión? 5 implicaciones o verdades absolutas de una vida centrada en Cristo. ¿Cuáles fueron? Que en el Evangelio el mensaje central de las Escrituras es Cristo y no usted. 2, que en el Evangelio el llamado no es a la comodidad, sino a la abnegación. 3, que en el Evangelio la verdadera vida no es la que hay en usted, sino en Jesucristo. 4, que en el Evangelio las motivaciones no se hallan en este mundo, sino en las glorias eternas con Cristo. Y 5, que en el Evangelio la fe no se limita a la confesión, se extiende a la convicción. Y estas verdades, mi amigo no cristiano, deben ser tenidas en cuenta por usted, para que sepa lo que implica recibir y seguir un verdadero Evangelio. Y que no toda iglesia o pastor de iglesia que ve o escucha por televisión, radio, internet, es verdaderamente una iglesia cristiana. Sí, lo único que hacen es hablar de materialismo, de dinero, de sanidades, de milagros. Un evangelio se centra en Cristo y solamente en Él y su obra salvadora. Y para mis hermanos en Cristo, estas palabras o estas implicaciones deben ser tenidas en cuenta para que reflexionen respecto a qué tipo de evangelio están escuchando, viviendo y viendo vivir en aquellos que les lideran y en aquella iglesia a la cual hacen parte. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero, como una primera aplicación, hermanos, amen y sirvan a los demás con humildad y gratitud a Dios. Amen y sirvan a los demás con humildad y gratitud a Dios, porque eso fue lo que Cristo vino a darnos ejemplo. Eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos. Estas implicaciones no solamente se observan en la predicación de Cristo, sino exclusivamente en su estilo de vida, en su ejemplo a seguir. Por eso para los egocéntricos estar centrado en el Evangelio es incómodo y fastidioso. Tienen que dejar de ser así para rendir su vida en servicios de otros. Y eso nos lleva a una segunda aplicación. Renuncien al egoísmo y procuren siempre el bien de los demás. Renuncien al egoísmo y procuren siempre el bien de los demás. Con eso se busca en el Evangelio, mis amados hermanos. Parte de que no sea la comodidad, sino la abnegación. Parte de que, hermano, la verdadera vida sea la que hay en Cristo y no en nosotros. Es para ello, para que podamos nosotros siempre estar mirando hacia los demás, mostrando ese evangelio que realmente se ha plasmado en nuestra vida. Por eso, como una tercera aplicación es que no permitan entonces que los asuntos de esta vida les quiten la mirada su mirada y su vida de Cristo. No permitan que los asuntos de esta vida les quiten su mirada y su vida de Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos por causa del Señor. Todo lo que hacemos alrededor de nuestra vida cristiana, lo hacemos por lo que tenemos y somos en Él. Y por eso, hermanos, jamás condicionen su fe en Cristo a las circunstancias o el testimonio de las personas. Porque las circunstancias cambian y las personas fallan. Y como una cuarta aplicación, aunque otros fallen y las circunstancias cambien, usted siga proclamando a Cristo y su evangelio con su vida y con sus palabras y con su vida. Siga siendo o sea luz en las tinieblas de su familia y en las tinieblas de este mundo, aun cuando ellos le rechacen o le sigan rechazando. Y por último, permítame añadir lo siguiente. El evangelio proclama que cuando Cristo salva, no salva para que nos convirtamos en cristianos aislados, solitarios. Él nos salva para adoptarnos y ponernos en una familia redimida. Porque Cristo no salvó individuos para dejarlos cada uno a su suerte, sino que los salvó un pueblo, una familia, una comunidad, para luego juntarlos, unirlos y que ellos se comporten como si tuvieran un corazón y una sola alma. Hermanos,
como parte de la familia de Cristo. El Padre espera que tengamos relación los unos con los otros, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos, hermanos, pero no solo estamos unidos a Cristo, sino que también estamos unidos a todo aquel que haya sido también unido a Cristo. Y esto para que el Evangelio de Cristo nuestro Señor sea realmente adornado, no solamente por lo que profesamos, no solamente por lo que creemos, sino también por lo que vivimos en comunidad, la comunidad de la fe. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has traído, que nos has concedido. Por este mensaje que de alguna manera diferentes puntos se pueden haber presentado, Señor, en algunos sermones, o verdades que tal vez ya hemos escuchado en otros sermones en particular. Todo esto es con el propósito, Dios, de poder recordar en quién debe estar centrada nuestra vida, cuál debe ser nuestra fe, cuál debe ser la base de nuestra fe cristiana, Señor. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es nada de este mundo, es solo y únicamente Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo ruego que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, cumpla el propósito por el cual la has enviado, y que el propósito sea no solamente la afirmación de aquellos que profesan fe en Cristo, sino también la salvación de aquellos que solamente son visitantes a este lugar, Señor. Y que aquellos que son creyentes, Señor, y que están bien, pues sigan estando así, bien, firmes, perseverantes, mirándonos caer, Señor, confiando siempre en ti y siempre ayudando a los demás hermanos a profesar y a proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Dios, te pido por lo tanto, ya terminando este servicio, que lleves a mis hermanos en paz y en bendición a sus hogares, que los guardes de todo mal, de todo peligro, y que les permitas llegar sanos y salvos a sus casas para terminar de entregar este día en tus manos, Señor, y poder descansar, y si tú lo permites, iniciar un nuevo día mañana, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. Dios les continúe bendiciendo.